a Cosiendo Puntadas, soy Sandra y hoy os traigo el tutorial de esta sobrecamisa que tanto me habéis pedido por Instagram. Es una prenda bastante amplia, ¿vale? Es bastante oversize, o sea que aquí cabe, ¿vale? Digamos que mi pecho llega como por aquí. El patrón de hoy es un poco diferente a como estamos acostumbrados en los vídeos anteriores. Como siempre, si queréis el patrón totalmente gratuito, tenéis que ir a la foto de mi perfil en Instagram, os dejaré el enlace en la cajita de información y seguir las instrucciones del post. En cuanto esté todo perfecto, yo os envío encantada de la vida el patrón para que lo podáis hacer vosotras mismas en casa. Y mismos, porque esto es una prenda bastante unisex. No solo os daré las indicaciones de siempre de 20 centímetros de aquí a aquí, 30 centímetros de aquí a allá, y lo construís vosotros mismos el patrón, sino que os daré el patrón ya hecho, listo para imprimir. Cualquier duda, si no, me lo escribís en los comentarios. Acordaros siempre que yo no soy profe de costura, ¿vale? Que yo simplemente os enseño la manera que yo tengo de hacer las prendas y si os va bien pues la utilizáis y si no os va bien pues hay millones de tutoriales por YouTube que podéis seguir también. ¿Qué más tengo para...? Es una prenda un poquito más complicada de lo que estamos acostumbrados a ver porque tiene su qué, tiene el cuello, tiene el puño, aquí la abertura en el puño también, entretelamos piezas, están los botones, bueno, tiene muchas piezas el patrón, pero siguiendo el paso a paso, como siempre, seguro que lo conseguís. Y luego quiero veros, así que etiquetadme en vuestras publicaciones, enviarme las fotos por privado si preferís, porque me encanta ver cómo hacéis mis tutoriales. No me enrollo más y os dejo con el tutorial, espero que lo disfrutéis muchísimo. Si vais a cortar la tela en un tejido de cuadros, como hago yo, tenéis que tener en cuenta que os tienen que casar sobre todo las costuras de los laterales y de la manga. Yo soy un poco loca de los cuadros, así que intento siempre también casar los bolsillos, las tapetas, todo lo que pueda casar, intento que cuadre. En muchos casos, en una camisa, por ejemplo, el bolsillo o el canesú, se cortan de manera diferente para que se vea bien que hay otras piezas. A mí personalmente eso no me gusta, pero eso es a gustos. Yo intento, como digo, siempre que case todo. En mi caso, como veis, la tela doblada no llega hasta el final porque si no, por arriba no me casarían las líneas azules, que es lo que intento que cuadre. Evidentemente, cuando son cuadros irregulares, no todo puede quedar perfectamente casado porque es imposible. Entonces, tener algún punto de referencia que os cuadre y sea eso lo que luego os vaya a quedar bien. Como veis, las líneas azules, tanto verticales como horizontales, a mí me cuadran perfectamente. A la hora de colocar el patrón, recordar que los patrones no llevan centímetro de costura, así que se lo tendremos que añadir. Lo más importante es que cuadren los laterales del delantero y la espalda. Como veis, la espalda está justo al filo en la doblez porque va lomo y el delantero está justo a su lado a la misma altura para que luego, cuando cosamos los laterales, los cuadros y las líneas nos queden perfectamente alineados. Los canesús tenéis que ponerlos justo a la misma altura que las partes de abajo, así como estáis viendo en el vídeo. En la parte del hombro los cuadros no nos cuadrarán porque al hacer una pequeña diagonal, al final estamos cuadrándolos de la parte de adelante y la parte de atrás, que es lo que más se ve. No pasa nada que no nos cuadre exactamente en todos los sitios. Sería imposible. Recordar que hay que dejarle 1 centímetro de costura alrededor de todas las piezas. Las mangas es otra cosa que nos tiene que cuadrar. Como veis, las dos partes de la manga las he puesto a la misma altura. Así cuando unamos sus laterales quedará perfecto. El bolsillo y la tapeta es lo único que no voy a cortar, digamos, a la vez, porque voy a esperar a tener los delanteros cortados. Así me quedará mejor cuadrado y seguro que no me equivocaré. Luego os lo enseño. Y luego, como veis en el vídeo, he dejado un hueco para hacer doble cuello y doble pie de cuello. A continuación voy a enseñaros los márgenes de costura que le he dejado a cada pieza. El delantero y la espalda llevan 1 centímetro alrededor de todo el patrón, excepto en el bajo que llevan 2 centímetros y tener en cuenta que la espalda, en el centro espalda, no lleva el centímetro porque va lomo, es decir, se corta doblado. En total nos quedan 2 piezas del delantero y 1 pieza de la espalda. El cuello y el pie de cuello se cortan 2 veces, aunque vayan a lomo. Para eso, al colocar el patrón en el plano de corte, hemos dejado un espacio para poder cortarlo 2 veces, pero recordar que estas 2 veces de cada pieza van a lomo. Donde no es lomo, pues le ponemos 1 centímetro de costura alrededor de toda la pieza. Para los canesús exactamente igual que hemos hecho en el delantero y la espalda. 1 centímetro de costura alrededor de toda la parte que va junto al delantero
y 1 centímetro alrededor de toda la parte de la espalda, excepto donde va el lomo. 1 centímetro, aquí no son 2, 1 centímetro, tanto en el bajo como alrededor de todo lo demás. Y finalmente tenemos la manga, las 2 piezas de la manga y el puño. El puño se corta 2 veces con 1 centímetro alrededor de toda la pieza y las mangas, las 2 partes, exactamente lo mismo, 1 centímetro alrededor de toda la pieza y se cortan 2 veces. Ahora solo nos faltaría el bolsillo y la tapeta. Repito que si no queréis que os cuadre tan perfectísimamente como yo, no hace falta que os cuadre. La mayoría de camisas, de hecho, en bolsillos y tapetas no cuadran. Podéis ir a mirarlo en cualquiera de las camisas que tengáis por casa y lo podréis comprobar. Pero bueno, yo os lo enseño cómo lo hago yo, para que lo veáis. Os recomiendo que si no vais a hacer que cuadre, hagáis que se note que no cuadra, porque si se queda un poquito desplazado ya parece como que nos hemos equivocado. Entonces o se hace bastante a propósito que no cuadre o intentar cuadrarlo lo máximo posible. Vale, entonces ahora sí cogemos los delanteros y justo donde están las cruces es donde va a ir el bolsillo. Voy a marcármelos con alfileres, quitando el patrón para tener bien las marcas, y aquí podéis ver dónde iría el bolsillo. Y aquí la tela que me ha sobrado para cortar el bolsillo. Simplemente tenemos que intentar que quede exactamente con el mismo dibujo. Pues si vemos que empieza un poquito hacia abajo de la línea negra en color blanco y justo un poquito antes de la línea azul, pues aquí hacemos lo mismo. Abajo del negro, justo en el color blanco, un poquito antes de la línea azul. Comprobamos el otro lado, que justo quede exactamente igual el dibujo y vemos que coincide perfectamente igual el dibujo. Así lo hacemos con los 4 lados, comprobamos y una vez que estamos seguros cortamos el bolsillo. Con la tapeta tenemos que hacer exactamente lo mismo, con la diferencia que para la tapeta necesitamos 4 piezas. Ahora mismo tengo la tela doblada, así que nos saldrían 2, pero justo estas 2 son las visibles. Las otras 2 piezas, digamos, son interiores, entonces da igual que no nos cuadre. Necesitamos 2 piezas importantes y luego las otras 2 del retal que os salga. Para la tapeta tenemos que tener en cuenta el piquete que hay en el extremo de la tela. Vemos que queda un poquito antes de la línea azul y justo donde queda la línea horizontal también azul. Comprobamos que está exactamente puesto en la misma posición y una vez que estamos seguros, cortamos. En este hueco de aquí es donde vamos a cortar otra vez la tapa del bolsillo y ya dará igual que nos cuadre o que no nos cuadre porque serán, digamos, las tapas que están por el interior. De margen de costura para el bolsillo vamos a necesitar 1 centímetro alrededor de todo el bolsillo, excepto en la parte de arriba que vamos a cortar 2 centímetros. Y para la tapa del bolsillo, acordaros que necesitamos 4 piezas, 2 buenas y 2 que da un poco igual que cuadren o que no cuadren. Necesitaremos 1 centímetro de costura alrededor de toda la pieza. Una vez que lo tengo cortado, simplemente compruebo que me cuadra todo perfectamente. Si has llegado hasta aquí, felicidades que lo tienes todo cortado. Ya nos podemos poner a coser la camisa. Lo primero que vamos a hacer va a ser entretelar las piezas que necesitamos que lleven entretela para que cojan un poquito más de cuerpo, que son la tapa del bolsillo, el cuello y el pie de cuello. No os olvidéis de marcar los piquetes, sobre todo que luego seguro que os hacen falta. Quitamos los alfileres y vemos que tenemos 2 cuellos, 2 pie de cuellos y 4 tapetas. Vamos a decirles 2 buenas y 2 malas. Para entretelar, recordar que la pega se pone por el revés de la tela. Es decir, la parte que pega, que es rugosa, que tiene brillo o lo que sea de la entretela, se pega al revés de la tela, no al derecho, al revés, a la parte mala. Vamos a entretelar todas las piezas que estáis viendo en el vídeo. Para entretelar no hace falta poner vapor, simplemente ir dándole toquecitos de pocos segundos con la plancha. Y aquí tenemos todas las piezas bien entreteladas. Vamos a la costura, que sé que lo estáis deseando. Después de toda la preparación, lo primero que vamos a coger va a ser el bolsillo.
Y vamos a sobrehilar todo su alrededor. Yo lo voy a hacer con la overlock, pero lo podéis hacer con un zigzag a máquina, como queráis. Sobrehilarlo como más os guste. Aquí ya lo tengo sobrehilado con la overlock y lo que vamos a hacer va a ser meter hacia adentro ese centímetro que le hemos dado de costura y en el caso de la parte superior 2 centímetros. Es decir, vamos a doblarlo por la parte de arriba 2 centímetros y por la parte de los laterales y del bajo 1 centímetro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser plancharlo para que se nos asiente bien. Y una vez planchado le vamos a pasar una costura justo por el doblez de los 2 centímetros, es decir, justo por el dobladillo de la parte superior. Y así es como yo lo hago, simplemente se tiene que pasar un pespunte normal y corriente para atrapar ese doblez. Yo lo hago por el derecho, básicamente porque como hay rayas en el delantero, si lo hago por el revés se puede torcer y por el derecho quedaría raro, o mal o no se vería recto, entonces así me aseguro de que por el derecho se va a ver bonito. Y una vez que tenemos pasada la costura, vamos a unir el bolsillo al delantero. Igual en el vídeo os cuesta un poquito de ver porque al final como son cuadros y lo intento casar tan bien, no se ve muy bien el cambio del bolsillo al cuerpo, pero bueno, vosotros fijaros en vuestras marcas y que os case bien a vosotros mismos. Simplemente tenéis que, justo por donde están las marcas de los alfileres, poner el bolsillo. Como ya le hemos hecho los dobleces de la costura y todo, os tiene que encajar perfectamente en esos 4 puntos. Yo lo que hago es ponerle alfileres alrededor de todo el bolsillo porque ahora tendremos que pasarle una costura para que quede unido en los laterales y en el bajo. En la parte de arriba no, porque si no, no podríamos meter la mano. También vamos a preparar la tapeta antes de ir a la máquina. Como veis, la tapeta va ubicada justo así, encima del bolsillo, donde están los otros 2 piquetes. Ahora vemos que sobresale un poquito y eso es porque primero tiene que estar cosida con la otra tapeta. Cogemos la buena de esta parte del delantero y una de las 2 malas, da igual cuál, y vamos a unir derecho con derecho, vamos a poner alfileres para que no se nos mueva y vamos a coser los laterales y la parte de la punta del bajo. La parte de arriba no la vamos a coser porque si no, no podremos darle la vuelta. Y ahora sí vamos a la máquina. Primero vamos a unir el bolsillo al delantero, así que con cuidado, sobre todo no pilléis los alfileres, hay que irlos quitando antes de pasar la aguja. Cosemos por el borde. Para coser las esquinas, justo cuando lleguéis al vértice, claváis la aguja, levantáis la pata, movéis la pieza que estéis cosiendo hacia la dirección que queráis continuar, bajar la pata y continuáis cosiendo y así os quedará la esquina perfecta. Recordad que para coser el bolsillo solamente tenéis que coser los laterales y la parte del bajo. Ahora vamos a la tapeta del bolsillo. Lo mismo, tenemos que coser los laterales y la parte del bajo. Para coser todas las esquinas o todas las puntas, seguir la misma técnica que hemos hecho con el bolsillo. Una vez que lo tenemos, vamos a cortar las puntas y le damos la vuelta. Lo aplanamos bien y le vamos a pasar una costura de refuerzo uniendo las 2 telas, justo al canto de la tapeta. Recordad el truco de los cantos. En las esquinas siempre clavamos la aguja, levantamos el prensatelas, giramos la pieza, bajamos el prensatelas y seguimos cosiendo. Perfecto, ya tenemos el bolsillo perfectamente puesto y la tapeta preparada para poner. Vamos a poner la tapeta haciendo que cuadre perfectamente entre los 2 piquetes que teníamos preparados. Encima del bolsillo, por supuesto, en el canto superior. Le pasaremos un pespunte súper al canto para que no se nos mueva. Este paso no es necesario, pero si lo hacéis mucho mejor, porque si no,
al unir 3 telas, luego se os puede mover algo y no quedar cuadrado como nos gustaría. Una vez tengamos ese pespunte hecho, no os preocupéis que ahora os lo enseñaré en la máquina, vamos a poner la pieza del canesú delantero. Evidentemente tenemos que cogerla del lado correcto y una vez tengamos unida la tapeta, derecho con derecho, vamos a unir, tal y como estáis viendo en el vídeo, las 2 piezas. Y coseremos justo por aquí. La tapeta no tenéis que mirar derecho con derecho porque simplemente va encima, tenéis que mirar que visualmente os cuadre. El canesú sí que tenéis que ponerlo luego derecho con derecho. Ya veréis cómo en la máquina lo vais a entender todo perfecto. Primero vamos a unir haciendo que cuadre el dibujo, es decir, por la parte buena de la tapeta por encima y por la parte mala por abajo, tal cual poniéndolo encima del delantero. Vamos a pasarle un pespunte muy al canto para fijar la tapeta y que luego no se nos mueva. ¿Veis? Así. Y una vez que la tenemos, derecho con derecho, el canesú delantero. Sobre todo tener en cuenta que todos los dibujos os cuadren perfectamente. Y pasamos un pespunte. El pespunte se pasa a 1 centímetro del canto. Una vez que le hemos hecho ese pespunte uniendo las 3 piezas, tanto la tapeta como el delantero inferior como el canesú, sobrehilamos esas costuras todas juntas. Yo lo he hecho con la overlock, pero como siempre lo podéis hacer con un zigzag a máquina. Aquí tenemos, como veis, el bolsillo y todo perfectamente puesto. Lo que vamos a hacer va a ser pasarle ahora un pespunte de carga con la costura hacia arriba, justo al canto de la costura anterior. Lo colocamos todo bien, quitamos hilos y sobre todo con la costura hacia arriba, es decir, hacia la parte del escote, pasamos un pespunte al lado de la anterior costura. El pespunte hay que pasarlo justo en la pieza donde direccionamos la costura, es decir, en el canesú. Muy bien, aquí tenéis cómo quedaría el delantero, yo ya he hecho los 2, aquí los tenemos. Y ahora vamos a una parte muy fácil, la espalda. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el delantero, pero obviando toda la parte del bolsillo, que era la parte difícil. Únicamente tenemos que unir el canesú de la espalda con la espalda. Y como va lomo, solo lo tenemos que hacer una vez porque solo hay una pieza. No os olvidéis de marcar todos los piquetes, sobre todo, que luego de verdad que os harán falta. Quitamos los alfileres y el patrón. Y haciendo coincidir todo el dibujo, unimos derecho con derecho. Vamos a pasarle una costura al centímetro del canto, uniendo estas 2 piezas. Sobre todo tened cuidado que los dibujos os vayan coincidiendo. Si os va mejor hilvanar antes de coser, pues también lo podéis hacer. Siempre utilizar las técnicas que mejor os convengan según la práctica que tengáis. Una vez unidas estas 2 piezas, igual que el delantero, vamos a sobrehilar o overlocar juntas estas costuras. ¿Veis? Así quedarían. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a hacer una costura de refuerzo en la parte del canesú, con la costura direccionándola hacia arriba, hacia el escote. Ahora vamos a hacer el cruce en los delanteros. Por la parte del cruce vamos a doblar hacia adentro, primero 1 centímetro, que es el centímetro de costura, y luego 5 centímetros, que son lo que haría el cruce. ¿Veis? Primero doblamos 1 centímetro hacia adentro, o sea, hacia el revés, y luego volvemos a doblar 5 centímetros hacia el revés. Doblamos, ponemos alfileres y planchamos para que se quede bastante asentadito, para luego pasarle una costura. Recomiendo que la costura la paséis por la parte del derecho,
Por lo que digo siempre, porque si al final lo hacéis por el revés y se os tuerce un poco o lo que sea, por el derecho se os va a ver mucho. Entonces si lo hacéis por el derecho ya os quedará bien, y si por el revés os queda un poquito torcida, pues no pasa nada, porque al final el revés no se va a ver. Antes de ir a la máquina vamos a preparar algo más para aprovechar el tiempo. Vamos a unir los delanteros con la espalda, por los laterales y por el hombro, siempre derecho con derecho. Encaramos los derechos y uniremos por donde estoy poniendo los alfileres, que son los 2 laterales y los 2 hombros. Tened cuidado que os coincidan los dibujos. Siempre tenéis que ir mirando que aunque hayamos cortado correctamente, siempre se nos ha podido mover, sobre todo al coser o cualquier cosa. Así que vamos a pasarle los pespuntes tanto en el cruce, que ya lo tenemos preparado, como en todas las costuras que hemos preparado con alfileres. Por cierto, que se me olvidaba, para poder pasar el pespunte por el derecho del cruce, o sea, por la parte, digamos, visible, lo mejor es que pongáis los alfileres en el revés atravesados, porque así podéis coser, hacer una costura entera de arriba abajo y los alfileres no os molestarán. Si no están atravesados, se os puede romper la aguja. Bueno, seguramente se os romperá la aguja si no los quitáis. Y así no hace falta que los vayáis quitando. Y ahora sí vamos a coserlo. Cosemos primero el cruce por el derecho de la tela, con cuidado de que nos quede recto. Si queréis también podéis hacer una marca con una tiza o con algo que luego se borre con la plancha. ¿Veis? Así va quedando. Y quitamos los alfileres. Ahora continuamos y le pasamos la costura en el lateral uniendo las 2 piezas del delantero y la espalda. Y hacemos lo mismo con el hombro. Este proceso se repite evidentemente de la misma manera en el otro lado. Ahora vamos a sobrehilar tanto los laterales como las costuras de los hombros. Yo lo estoy overlockando y siempre con las costuras juntas. Una vez lo tenemos todo sobrehilado, vamos a pasarle el pespunte de carga. Siempre lo vamos a echar hacia atrás, es decir, todos estos pespuntes los vamos a pasar en la parte de la espalda, tirando la costura hacia la espalda y pasándole la carga pues en los laterales de la espalda y en los hombros en la parte de la espalda. Bueno, y así quedaría. No os enseño el paso de pasarle el pespunte a la máquina porque es exactamente lo mismo que hemos hecho cuando hemos pasado la costura de carga en los canesús, así como las costuras las hemos direccionado hacia arriba. En este caso las costuras se tienen que ir direccionando hacia atrás y los pespuntes de carga se tienen que hacer todos en la parte de la espalda. Vamos al cuello. Necesitaremos las 2 piezas de cuello y las 2 piezas de pie de cuello. Lo primero que vamos a utilizar son las piezas de cuello. Las uniremos derecho con derecho y vamos a coser por los laterales y por la parte de arriba, justo por donde estoy yo poniendo los alfileres. Por todo este alrededor. Cosemos por donde hemos preparado los alfileres y como hicimos previamente con la tapeta del bolsillo, vamos a cortar las esquinas, con cuidado de no cortar el pespunte que hemos hecho. Vamos a darle la vuelta al cuello y vamos a hacer un pespunte para fijar las 2 piezas. Es importante que no lo hagamos hasta el final. Luego al colocar el cuello al cuerpo veréis por qué. Tenéis que dejar 1 centímetro o 1,5 centímetros hasta llegar al borde. El pespunte lo tenéis que pasar al canto.
¿Veis? Al principio dejo 1,5 cm y empiezo a hacer el pespunte al canto alrededor de toda esa costura que hemos hecho previamente. Al final de todo, sobre todo acordaros también de dejar este 1,5 cm sin coser. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a quitarle los hilos. Y ahora cogemos el pie de cuello. Por si os liáis, acordaros que los piquetes ayudan a que sepáis cuál de los dos extremos va unido al cuello y cuál de los dos extremos va unido al escote. Pero bueno, la parte más recta es la que va, digamos, al escote y la parte más curva es la que va unida al cuello. Vamos a buscarle los centros tanto al cuello como al pie de cuello. Veis que yo el centro me lo marco con un alfiler y una vez que los tenemos encontrados, derecho con derecho vamos a unir el pie de cuello al cuello. Solo hay que coger una capa de cuello. La otra capa, la del otro lado, todavía no la vamos a coger. Si os fijáis, yo solo estoy cogiendo un cuello con un pie de cuello. Una capa de cuello con un pie de cuello. Cogemos con alfileres alrededor de todo el tramo y vamos al otro lado. Hacemos lo mismo, marcamos la mitad del cuello y la mitad del otro pie de cuello y unimos derecho con derecho. Ahora sí, unimos la otra parte que no habíamos cogido del cuello con el nuevo pie de cuello. Digamos que van a ser dos costuras totalmente independientes. Vamos a coserlo. Primero cosemos uno de los lados y después cosemos el otro. Con los alfileres atravesados no hace falta que los quitemos hasta que terminemos. Una vez hemos hecho las dos costuras, sacamos todos los alfileres y vamos a hacer la costura de carga. En este caso vamos a tirar la dirección de la costura hacia abajo, es decir, hacia el escote, así tal cual lo estoy haciendo yo. Por lo tanto, como la hemos tirado hacia abajo, la costura de carga irá en la pieza del pie de cuello, tanto un lado como el otro. Por fin vamos a unir el cuello a la camisa. Vamos a buscar el centro de la espalda, ponemos un alfiler como marca y hacemos lo mismo con el cuello. Y uniremos derecho con derecho, solamente una capa. Acordaros de no coger las dos. Mucha gente lo que hace es unir las dos capas y luego le pasa un sobrehilado o algo así, pero yo creo que queda más pulido de la manera que yo lo hago, o por lo menos a mí me gusta más y es la que os voy a enseñar ahora. Es un poco más complicada, pero creo que queda mejor. Bueno, vamos a unir toda la pieza del cuello a la camisa. Cuando llegamos al final, es decir, al cruce delantero, tenemos que hacer una marca a 2,5 centímetros y medio. ¿Por qué a 2,5? Este piquete ya lo teníais marcado en el patrón, pero bueno, seguramente se os habrá perdido o como me pasa a mí con este tejido, se deshilacha mucho, entonces se me pierden los piquetes. Pero bueno, que sepáis que es a 2,5 centímetros, porque el cruce lo hemos hecho de 5, entonces esto tiene que ser la mitad. Marcamos el piquete porque justo hasta ahí va a llegar el cuello. Acordaros que no llega hasta el final del cruce, llega a 2,5 centímetros antes de llegar al final, que es justo donde hemos marcado el piquete. Acabamos de preparar con alfileres todo el cuello unido al escote. Y lo cosemos.
Y una vez lo tenemos cosido, vamos a terminar de pulir el cuello. Le quitamos todos los hilos. Y en los extremos lo que vamos a hacer va a ser, en los 2,5 centímetros que sobran, es decir, donde no hay cuello, queda ahí como sin pulir. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, con ayuda de un alfiler o con la mano, vamos a meter hacia adentro 1 centímetro y luego lo coseremos a mano. Le daremos una puntadita que nos quedará súper pulido y súper bien. No se ve mucho en el vídeo, pero bueno, en el otro lado ahora os lo enseño y se ve mejor. Todo lo demás, es decir, todo el cuello, metemos 1 centímetro hacia adentro, es decir, lo doblamos, el centímetro de costura que sobra hacia adentro. Ponemos alfileres alrededor de todo el cuello. Sobre todo, la dirección de la costura va a ir hacia arriba, hacia el cuello, para que quede metida en el centímetro este que estamos doblando. No vamos a hacer costura de carga porque no va a hacer falta cuando lo cosamos a mano. Y fijaros, ahora la ampliaré. Lo que sobra a partir del cuello lo metemos hacia adentro, es decir, metemos hacia adentro 1 centímetro y aguantamos con un alfiler para luego pulirlo a mano. Cuando digo hacia adentro me refiero hacia el interior y no se verá ni por el derecho ni por el revés de la prenda porque estará interno en esta tapeta que hemos doblado al principio del vídeo. Una vez lo tengamos todo preparado, lo cosemos a mano. Se puede coser a máquina perfectamente, se pasa un pespunte y punto y final. Lo que pasa que a mí no me acaba de quedar perfectamente cuadrado, siempre se me queda el pespunte un poquito desplazado, de algunos lados a 0,5, de algunos lados a 1 y no me acaba de gustar, no me queda súper pulido, entonces lo hago a mano que estoy segura que me va a salir bien. Vosotros hacer como queráis, a mano se tarda más y a máquina la verdad que es un momento. Si os sale bien, adelante y os quedará estupendo. Os voy a enseñar cómo hago yo el punto oculto por si preferís hacerlo a mano. A ver si me entendéis porque es mucho más fácil enseñarlo que explicarlo, pero bueno, en la parte que no hay cuello, es decir, en los 2,5 centímetros estos que sobresalen del cruce, simplemente tenemos que ir cogiendo de las dos paredes una puntadita de una pared, otra puntadita de la de enfrente, otra puntadita de la primera pared, otra puntadita de la de enfrente y así lo iremos cerrando y no se verá el pespunte porque queda por el interior. Vale, una vez que hemos llegado al cuello, sobre todo en la punta, hacer unas puntaditas metiendo los hilos que sobresalgan y todo, sobre todo si es un tejido que se deshilacha para que no se os deshilache más. Y vamos a hacer el punto oculto. Vamos a pinchar la aguja, estamos digamos en el interior de la prenda, no en el exterior, ¿vale? Vamos a pinchar la aguja en la costura que estamos intentando meter dentro del cuello. ¿Por qué la pinchamos ahí? Porque si la pinchamos directamente en la espalda, o sea en el canesú de la espalda, por el derecho se nos verá el hilo que estamos pinchando. Si lo pinchamos en la costura, como es una doble costura, no se verá por el derecho y es lo que nos interesa,
que quede oculto por el interior y no se vea nada. Vale, pinchamos por la costura que estamos intentando esconder y luego pinchamos justo en el doblez del cuello, es decir, justo cuando acabaría este centímetro que estamos metiendo. Que como el cuello es doble, no tengáis miedo porque no se os va a ver por el derecho, que es lo que todo el rato nos interesa. Volvemos, pinchamos en la costura que estamos intentando esconder dentro de este cuello, la costura que une el cuello con la prenda, y luego pinchamos donde acabaría este centímetro de costura que estamos metiendo del pie de cuello. No sé si se me está explicando, pero básicamente es ir pasando una puntada uniendo las dos piezas. Para que se me entienda el proceso, se clava la aguja sin sacarla del todo por la costura que une el cuello y la pieza de la camisa. Sale un poquito la aguja sin sacarla del todo, volvéis a clavar justo donde acaba la doblez del cuello y sacamos toda la aguja pasando por todo este recorrido que hemos hecho, y así todo el rato. Y así seguimos alrededor de todo el cuello. Cuando vamos a llegar al final hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho al principio, con la parte que sobresalía del cruce, que no hay cuello. Ya está, acabamos de terminar el cuello por fin y ahora vamos a las mangas. Tenemos más de media camisa hecha, ¿eh? Así que ánimo, que podemos terminarla. Ahora es el turno de las mangas. Vamos a quitarle los alfileres y el patrón y vamos a unirlas por el lado más alto. Ponemos alfileres haciendo que cuadre perfectamente el dibujo y le pasamos un pespunte normal y corriente uniendo las dos piezas. Acordaros que se unen derecho con derecho. Una vez pasamos el pespunte, como hemos hecho anteriormente, vamos a overlocar o pasarle un sobrehilado con un zigzag a máquina o lo que queráis. Como os he dicho, le pasamos un pespunte uniendo las dos piezas de la manga. Y lo sobrehilamos. Aquí veis que ya lo tengo sobrehilado. Y ahora vamos a pasarle la costura de carga. En este caso, la dirección de la costura va a ir hacia la pieza pequeña de la manga, así como estáis viendo en el vídeo. Por tanto, la costura va a ir en la pieza pequeña. Una vez tenemos esto, vamos a sobrehilar por separado los dos laterales antes de coserlos. Una vez sobrehilado, me voy a marcar el piquete lateral que con el sobrehilado se me había perdido. Y vamos a unir toda la costura hasta llegar al piquete. Esos últimos centímetros del final no los coseremos. Haremos un remate justo donde está el piquete. ¿Veis? Voy a empezar a coser justo donde me marca el piquete, remato sobre todo para que no se me escape esa costura y coso hasta el final. Ahora lo que voy a hacer va a ser hacer una doblez hacia adentro en ese final para que quede pulido. ¿Veis? Lo estoy colocando con alfileres, los dos lados los he doblado hacia adentro, cada uno hacia un lado con la costura abierta, y voy a pasarle un pespunte. Voy a hacer una especie de U, ya veréis. El pespunte lo hago justo por encima del doblez para que se aguante, y cuando llego donde se unen las telas hago lo que os he enseñado con las esquinas. Clavo la aguja
levanto el prensatelas, muevo el tejido hacia donde quiero que se dirija, vuelvo a bajar el prensatelas y sigo cosiendo. En cada esquina hago eso. Y así quedaría. Ahora vamos a colocar el puño. Perdonad porque el puño es otra de las cosas que lleva entretela, así que tenemos que entretelarlo. Recordad que la pega, la parte brillante, la parte rugosa, lo que sea de la entretela, va en el revés. El puño tranquilos que es súper fácil de hacer. Ya hemos hecho el cuello, que era lo más difícil. El puño es como hacer el cuello, pero muchísimo más sencillo. Pero básicamente tenemos que seguir un poco los mismos pasos. Primero, vamos a doblarlo por la mitad y vamos a coser los dos extremos. Justo donde yo he puesto los alfileres. Perfecto, ahora voy a necesitar los patrones de la manga para volverme a marcar los piquetes del bajo porque se me han ido con la tela esta que se me deshilacha tanto. Lo pongo en su sitio y marco con un alfiler los piquetes. Lo mismo hago con la parte grande. Estos piquetes que estoy marcando ahora son los pliegues. Fijaros en el vídeo que tenéis la dirección. ¿Hacia dónde tiene que ir el pliegue? Así que ahora lo que hay que hacer es preparar los pliegues con alfileres. No os agobiéis si os salen al revés. Yo los he puesto hacia esta dirección porque es como más me gusta cómo quedan, pero creedme que si os quedan al revés no pasa absolutamente nada. O sea, no os agobiéis porque os van a quedar bonitos igual. Lo único que tenéis que respetar es que tenéis que hacer 2 pliegues con la distancia que os marco en los patrones. Una vez los tenemos preparados con alfileres, vamos a colocar el puño. El puño lo vamos a empezar a poner desde la abertura que hemos dejado antes. Justo el final del puño tiene que coincidir con uno de los extremos de la abertura. Igual que con el cuello, únicamente tenemos que coger una capa del puño. Ponemos alfileres para prepararlo y lo cosemos. Id con cuidado y no tengáis prisa. Sé que los extremos cuestan, pero tomad de referencia la costura entre las 2 capas. Esa costura es lo que tiene que ser el final y donde tenéis que empezar a coser. Y así quedaría. Y al igual que hemos hecho con el cuello, vamos a coser a mano la otra parte para pulirla. Como os digo, si os sale bien hacerlo a máquina, os ahorraréis muchísimo tiempo, así que adelante. Pero bueno, yo lo voy a hacer a mano porque es como mejor me sale. Vamos a seguir el mismo procedimiento, así que vamos a preparar con alfileres, metiendo ese centímetro hacia adentro. Ahora es seguir el mismo procedimiento que hemos hecho en el cuello. Hacemos un punto oculto, clavando un poquito la aguja en la costura interior que vamos a esconder dentro del puño, sacamos un pelín la aguja, volvemos a clavar la aguja en el puño y pasamos por todo el recorrido y volvemos a empezar, así hasta llegar al final. Y ahora nos quedaría unir la manga al cuerpo. Tenéis que tener en cuenta los piquetes de la manga. Recordar que cuando lleva 2 piquetes corresponde al delantero y cuando lleva 1 corresponde a la espalda. En este caso esta manga corresponde a este lado de aquí. Así que vamos a colocarla. Tener en cuenta todos los piquetes, tanto los 2 del delantero que van con los 2 del delantero del cuerpo como el de la espalda que va con el que va solo de la espalda,
el piquete de hombro, que va unido a la costura de hombro, y evidentemente la costura donde está la abertura del puño, que va justo con la costura del lateral. Recordad que tenéis que unir derecho con derecho, súper importante, que si no os quedará la manga del revés. Ponemos alfileres para prepararlo y quedaría una cosa así cuando lo hayamos cosido. Vamos a la máquina, le pasáis una costura normal para unir las dos piezas y luego lo sobrehiláis con overlock o con un zigzag a máquina, como queráis. Yo aquí ya lo tengo sobrehilado y colocadas las dos mangas. Ahora nos faltaría el bajo. Con el bajo podéis hacer dos cosas. O sobrehiláis todo el bajo, hacéis un dobladillo de 2 centímetros y pasáis un pespunte, o en mi caso lo que voy a hacer va a ser sobrehilar todo el bajo con la overlock y voy a hacer un dobladillo de 1 más 1, es decir, voy a doblar 1 centímetro y luego voy a volver a doblar otra vez. ¿Por qué hago esto? Porque mi tejido se deshilacha muchísimo, entonces tengo miedo de que si dejo el sobrehilado visible se pueda deshilachar. Hacerlo como más os guste a vosotros. Para facilitarme el trabajo lo he planchado antes para que se asiente mejor y sea muchísimo más fácil pasar la costura. Recordad que tenéis que ir planchando mientras vais cosiendo. Cada vez que hacéis una costura, plancháis. Y ya casi tenemos la camisa acabada. ¡Qué ilusión que hayáis llegado hasta aquí! Solo faltarían los botones. A ver, para que lo sepáis, los botones en ropa femenina están en el lado izquierdo, pero no mirando la prenda. O sea, la prenda os la tenéis que, como si os la pusierais, y en vuestro lado izquierdo es donde van los botones, ¿vale? Que yo a veces me confundo si es puesta o mirándola. No, es puesta, ¿vale? Si es ropa de hombre, pues los botones están en el lado derecho y los ojales en el lado izquierdo, ¿vale? Es al revés que la mujer. Entonces, hay varias maneras de terminar la chaqueta. Podéis poner botones y hacer los ojales a máquina, que en mi opinión es lo mejor y lo más rápido. Si vuestra máquina en su defecto no puede hacer ojales, porque hay algunas máquinas que no lo pueden hacer, también se pueden hacer ojales a mano. Y también se pueden poner snaps o corchetes de toda la vida, que son súper fáciles de poner y muchísimo más rápido que hacer ojales, evidentemente. Entonces, esto ya a gusto del consumidor. Como queráis acabarla, si os apetece ponerle botones y ojales, estaréis un poquito más de rato. Y si os apetece ponerle snaps, pues estaréis nada y menos porque se ponen súper deprisa. Os he preparado un vídeo de cómo hago yo los ojales a mano y cómo poner snaps para que podáis consultar el que más os guste. Cómo se hacen los ojales a máquina no os lo enseño porque si vuestra máquina lo sabe hacer, lo tendréis en las instrucciones. ¿Cómo he puesto yo los botones? Para que tengáis una referencia, el primer botón lo he puesto como a 4 centímetros del escote y los demás botones a una distancia de 15 centímetros más o menos. En total he puesto 9 botones, 5 en el cruce, 1 en cada bolsillo, ya hacen 7, y 1 en cada puño, ya hacen 9. Y así ha quedado la sobrecamisa. Espero que os haya sido útil el tutorial. Cualquier duda de verdad me podéis escribir en los comentarios, por mail, por Instagram, por directo. Yo siempre intento contestaros en todas las plataformas posibles. Y si os ha gustado el vídeo os pido que le deis a like, suscribiros al canal si queréis y nos vemos por aquí en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao!